Nosaltres saludem a aquesta hora també, canviem de tema perquè parlem de comunicació, però com s'utilitza la comunicació no verbal amb els crims, amb aquesta investigació per resoldre un crim? Helena. Com es treballa? Saludem a aquesta hora la Isabel Ledesma, des de Paraguay, en directe. Com estàs? Bon dia, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, seguimos con la comunicación, aprendiendo con Lorenzo Roca bastante, y ahora vamos a la comunicación no verbal. Exacto. Exacto, la no verbal. Bueno, que los animales también tienen la no verbal. Supongo que por sí. lo que hemos visto. Pero en cuestión de criminología, ¿cómo empezáis? ¿Cómo se utiliza? Bueno, en realidad, primero lo que se hace, hay dos maneras de hacerlo. Una es en lo que tiene que ver con la investigación en sí, haciendo un análisis de todas las actuaciones realizadas para después poder hacer las preguntas que tengan que ver con el hecho que se está investigando. Y después se hace a nivel de la pericia, tanto de la pericia judicial como dentro de la investigación también. La pericia se cumple una serie de requisitos y de pasos, y siempre hacemos la misma aclaración. No es interpretativa, porque a veces el desconocimiento lleva a pensar de que es por interpretación de quién está realizando la pericia. En realidad, ya eso está establecido, viene de una serie de unidades de acción que están dentro de lo que es la parte facial, donde comienza, en realidad comienza en 1800, pero el más cercano a nosotros es Paul Ekman, con quien nosotros podemos guiarnos y saber que determinados movimientos en la expresión facial, o sea, en el rostro, como también determinados gestos que da el cuerpo, nos llevan a poder decir si un relato es veraz o es concordante con aquello que se está diciendo. Claro. A mí me está viniendo un poco a la cabeza la serie Miénteme, que no sé si la has visto. ¿Esto es real que se puede llegar a analizar algún gesto de la persona que está declarando? Sí, es real. Lo que pasa es que en la serie sucede en unos minutos y en la vida real lleva un poquito más de tiempo. Hombre, claro. Pero son algunos de los pasos que se dan y son las expresiones. Nosotros todo el tiempo estamos generando una comunicación no verbal, aun cuando, según lo que a veces dice la gente, yo no hice nada o no mostré expresión. Ya eso también comunica. La ausencia de emociones es una comunicación. Claro. Isabel, déjame que le dé paso también a Lorenzo, que se ha quedado con nosotros porque quería escuchar también tu entrevista. Lorenzo, no sé si li vols dir alguna cosa a la Isabel. Sí, cuando escribí mi primer libro de comunicación del Homo sapiens, hay unos capítulos que me dedico a la comunicación no verbal, ¿no? Por ejemplo, claro, nuestra raza humana empezó con señales de humo, no verbal, banderas, no verbal, trompetas, no verbal, tambores, no verbal, y el lenguaje de los signos, por ejemplo, los sordomudos, claro. Un lenguaje muy importante, la comunicación para que ellos se entiendan, ¿no? Entonces, la comunicación no verbal, por ejemplo, observar una obra de arte te está comunicando cosas, ¿no? Claro. Esta comunicación es no verbal. Observar un dibujo, un libro, las fotografías solo, comunicación no verbal, ¿no? Yo tengo una amiga doctora en criminología que escribe libros, ¿no? De thrillers, y hemos dialogado bastante con la comunicación no verbal, y evidentemente me explicaba cosas que tú estás ahora comentando, la importancia de una investigación sobre un asesinato o un crimen, la comunicación que uno puede estudiar, ver en la forma de hacer un cierto movimiento o cierta expresión de la cara. Cuando, por ejemplo, cuando uno miente, cuando uno dice la verdad, los ojos a veces cambian de expresión, ¿no? O las arrugas de aquí cambian, ¿no? Bueno, fíjate que tú mismo, por ejemplo, ahora mientras estabas expresando eso, acompañabas con gestos ilustradores lo que ibas diciendo. Y lo bueno de la comunicación no verbal es que se adelanta fracciones de segundo a lo que vamos a decir. Claro. Generalmente surge el movimiento antes que el relato. Entonces, sí, en las fotografías, en las escenas de hecho, uno a través de ver la escena puede darse cuenta de esos detalles. O sea, nos habla de si había un orden, no había orden,
qué elementos podían estar fuera de lugar. Por ejemplo, a veces sucede en los hurtos, en los robos, uno ve que hay un desorden de los lugares donde se puede haber guardado aquel objeto de valor, y esto también te da una pauta de si estaban buscando algo que no sabían que estaba allí, o fueron derecho a un lugar y no dieron vuelta a otras cosas. O sea, sí es aplicable. Y yéndome a tu terreno, también los animales, yo por ejemplo tengo un perro, un pastor, y cuando le hablo, sus movimientos faciales también hablan de una comunicación no verbal. Levantada, los ojos abiertos. Isabel, ¿existe diferencia entre adultos o adolescentes en el momento de periciarlos? Al momento de periciarlos, la diferencia entre el adulto y el adolescente desde el punto de vista legal es que el adolescente, niño adolescente, principalmente adolescente, tiene que estar acompañado del mayor responsable, ¿no? Después, a nivel de lo que es la comunicación en sí, cuanto más pequeños son, los gestos son como más limpios, porque todavía no tenemos las normativas con las que nos manejamos generalmente. Eso también pasa de que cada vez las personas, y no quiere decir que sea una regla única, porque hay gente intelectualmente brillante y gesticula mucho, pero generalmente a mayor nivel intelectual o social se va gesticulando menos. Entonces, en cuanto a los gestos, sí hay diferencia entre los niños y los adultos en la intensidad. No existe eso en cuanto a las expresiones faciales, porque el movimiento de los músculos es totalmente involuntario y lo tenemos desde nuestra primera infancia, o sea, desde nuestro nacimiento. Claro. Isabel, déjame preguntarte, porque yo creo que popularmente lo más conocido de la comunicación no verbal es el hecho de mirar hacia un lateral cuando estamos mintiendo. Pero yo muchas veces miro a un lateral y no estoy mintiendo. Esto a nivel pericial, ¿cómo se distingue si una persona hace este gesto y está relacionado con lo que se le acusa normalmente? Bueno, en realidad, como decíamos anteriormente, eso que tú dices es cierto. La gente dice, miraste a tal lado, estás mintiendo. Claro, pero a lo mejor miraste a este lado porque estás en la pantalla, quiero decir, que no estoy mintiendo. O también por vergüenza a veces. Claro, ¿cómo se diferencia? Lo otro que muchas veces pasa, que hay sonidos externos que te hacen tener un movimiento ocular o a veces hasta un giro de cabeza y no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú estás relatando. Por eso uno tiene que ser muy estricto en ese sentido y nunca dar por sentado por una sola o por un gesto solo, por un movimiento solo, poder sacar una conclusión. Por eso la entrevista es extensa, andamos de 40 minutos a veces hasta 2 horas, y ahí hacemos la sumatoria, porque la comunicación no verbal sigue los mismos parámetros que la comunicación verbal. Si yo te digo a ti, vamos al banco y estoy en una plaza, tú puedes decir, bueno, al banco de la plaza, al banco, no sé, que quite el dinero, es muy amplio. Ahora, y en el gesto pasa lo mismo, por un gesto nunca puedes sacar una conclusión. Aparte, para eso también nosotros tenemos que seguir el rigor científico, o sea, que tiene que tener inferencias, tiene que tener hipótesis, y después recién se llega a las conclusiones del trabajo, de la pericia que se realiza. Claro. ¿Durante el juicio también tenéis que estar presentes? ¿Durante todo el juicio? Sí, en algunos casos se está presente y en otros no. También se trabaja mucho con lo que es cámara Gesell cuando son menores, y uno hace el análisis de la cámara Gesell a los efectos de no tener que revictimizar. Claro. Claro. ¿Y qué pasa cuando un mismo acusado hace diferentes gestos de comunicación no verbal en diferentes días? Es decir, ¿cómo se relaciona mirar a un lateral si en el primer día no lo ha hecho? No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que la primera instancia, nosotros tenemos que, primero no se hacen 2 o 3 pericias sobre la misma persona, porque ahí ya estaríamos haciendo una perfilación indirecta, de repente claro, con todos los videos que pueda haber o con todo el material que pueda haber. Si nos dedicamos a la persona específicamente dentro de la misma entrevista, muchas veces
en un mismo tema, en un mismo punto, hace gestos o expresiones diferentes. Entonces ahí es donde está el rigor estricto de saber si esa expresión está vinculada a lo que dice, a algo que te puede molestar, porque también puede pasar de que quien te esté entrevistando te cause fastidio, o que no te guste hablar del tema, o que te dé vergüenza de tener que explicar determinadas cosas. Entonces, esto va en la habilidad también del analista en este caso, de saber preguntar de forma tal que la misma pregunta la podemos dar 3 veces, pero las hacemos tan distintas, pero que la respuesta sabemos que desemboca en el mismo punto. Y ahí, si por ejemplo la expresión de desagrado o de asco se da levantando este costado, claro, junto con la caída de cejas. Entonces hay una serie de puntos que se repiten, pero que son totalmente involuntarios. Ajá. Eso es lo bueno que tiene la comunicación no verbal. ¿Le está escuchando Lorenzo? No sé si... Entonces, en un juicio, ¿esta prueba pericial es fundamental? Las pruebas fundamentales siempre son las estrictamente científica 1, o sea, ADN, huellas. Después todo lo demás son aportes que se realizan, tanto como la pericia psicológica, la psicopedagógica, son aportes que se realizan, son insumos dentro de una investigación. O sea, es una prueba más del conjunto de las pruebas que el juez debe valorar en su totalidad, y esta es una más. Sí, porque digo, lo que se hace es cuando a nivel valorativo, como tú bien lo dijiste, todos los insumos que fueron recabando a lo largo de la investigación, y ahí es que el juez dictará su sentencia posteriormente. Claro. ¿Y qué pasa cuando un juez cree que las pruebas de comunicación no verbal, lo que hablabais ahora, no tienen muchas otras, pero cuando la comunicación no verbal no la da por válida? No pasa nada, porque es parte de la potestad que tiene, ¿no? Siempre hay un motivo por el cual considera que no es relevante, y siempre hay un motivo por el cual también considera que sí es relevante. O sea, ahí ya depende de cómo viene la investigación y cómo lleva adelante el magistrado la resolución final. Claro. ¿Recuerdas algún caso que hayas tenido que estudiar muy bien o que estés estudiando y nos puedas explicar un poco? Bueno, sí, lo que pasa es que cuanto mayores personas intervienen a veces en el hecho, es lo que genera cierta dificultad, porque entonces uno tiene que, más que nada, trabajar más, porque son muchas pericias en un mismo caso. Nos ha pasado de tener de repente 20 pericias en un caso solo, pero te lleva más tiempo, pero el rigor científico y la aplicación y el modo, el mecanismo, siempre es el mismo con cada una de las pericias. Va cambiando el resultado, pero la técnica no se modifica. Entonces, si hay casos más complejos, hay en realidad casos que te llevan más tiempo. Claro. Isabel, en casos muy mediáticos, como por ejemplo aquí en Cataluña, el caso del crimen de la Guardia Urbana, que son tan famosos y que la gente al final de a pie pues sabe mucho más de lo que debería, o lo que en comparación con otros casos sabe, vemos donde no hay a nivel de gestos de comunicación no verbal, aunque el profesional tenga la última palabra, pero es decir, la gente nos recreamos donde no hay. En casos como, por ejemplo, en el de Rosa Peral. Discúlpame que desconozca el caso, entonces puntualmente no te podría decir. He puesto este ejemplo, pero puede ser otro, es decir, algún caso que tú conozcas, Daniel Sancho, el crimen de Tailandia, pero me refiero a casos muy potentes a nivel mediático, es decir, que la gente los tenga ya muy vistos y por lo tanto veamos donde no hay. ¿No? Exacto, que juzguen cosas que, por ejemplo, a lo mejor ya no son profesionales, no pueden juzgar. Bueno, en realidad suceden varias cosas. A veces quien no tiene una mirada profesional se convierte en opinólogo. Y el ser opinólogo lleva a que también todos los seres humanos nos gusta participar y dar nuestra opinión, porque hay algo que uno lo tiene desde lo que es la apreciación personal y no tiene un rigor científico, pero es muy valedero, porque
ahí también entraríamos en algo que se llaman neuronas de espejo, que es la asociación que yo hago en el gesto o la actividad del otro en función de lo que es mi registro, ¿no? Claro. Pero sí, se da muchas veces, a veces me sucede de casos en los que he participado o conozco y escucho un noticiero o algo y digo, pero esto no va por esa línea en realidad, pero bueno, a nosotros nos rige el secreto de lo que estamos haciendo y por lo tanto nos quedamos nada más con ese pensamiento. Claro. Lo plasmamos en lo que sí es importante para nosotros, que es la pericia. Isabel, gracias por estar con nosotros. Gracias. Adiós. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo Adiós. a Comunicación no verbal. Exacto. Acabamos així. Gràcies, Isabel. Lorenzo, què t'ha semblat aquesta intervenció de la Isabel, el seu posicionament? Estem fora d'antena, no? No, estem en directe, estem en directe. Pues m'ha semblat molt bé. Aquestes entrevistes que feu, que són gràcies per fer-les, el problema és sempre el mateix. Hi ha molt més que explicar. Clar, Hombre, i hi ha tant. molt més que parlar. Hauríem de fer Ens tornem a veure un altre dia, Això doncs. podria ser bo, suggerència d'un que no és televisiu. Sí. Suggerència, un debat entre diverses persones. Vols que et convidem a tu en aquest debat? La comunicació. El farem. El farem i et convidarem a tu, Com un Lorenzo. brainstorming, sense més pretensió, que no demostrar res a ningú, sinó debatir. Posar sobre la taula els temes que hi ha. Per exemple, Clar. vosaltres teniu gat a casa? O vols? Sí. Teniu un Sí, gat? home. Bueno, tu t'has fixat que el gat, si tu te'n vas, quan tu arribes el gat està a la porta. Exacte. T'has fixat? Bueno, això és sovint, i el gos també. I això és comunicació. És a dir, tu te'n vas de casa a una hora habitual, les 10, per exemple, i tu desprens uns olors, els teus, del meu cos, i colonya que porta, o sabó que t'ha rentat la cara. El gat això ho ha captat. Llavors, I al teu ambient hi ha tot de productes químics volàtils flotant. A mesura que passa el temps, aquests productes químics van baixant de nivell. El gat associa el temps amb hores, des del principi fins a una hora que tu arribes. Aquesta memòria fa que en un moment donat el gat estigui a la porta esperant. No perquè sap que vindrà, sinó perquè i ha après que en un moment donat que l'olor desapareix, arriba el dueño de la casa. Clar. Doncs farem aquest debat. Farem aquest debat que suggeries i et convidarem com a col·laborador. Gràcies, Lorenzo.